Estamos aquí para dar una clase básica sobre microcontroladores básicos, microcontroladores 1. La clase que nos toca hoy es el módulo ADC. Arranco por esta clase porque realmente estoy incapacitado y me toca darla virtual. Entonces he preparado un video para hacerme entender de cómo funciona el módulo ADC. La idea es mirarlo en diferentes microcontroladores tipo PIC y después miramos un poquito en Arduino también cómo de trabajo. Ojo, no es la idea comparar Arduino con Fin ni nada por el estilo. En el curso micros básico, por ahora vamos con los micros 16. Después podemos tocar los 18 y ya en micro avanzados se puede trabajar con micros de 16, 32 BIOS o DCP. Pero aquí la idea no es comparar porque si yo comparo la Arduino más básica que es la 1 con un PIC 16 de los viejitos, lo arrasa, pero si lo comparo con los nuevos no, si lo comparo con 18 no. Entonces la idea es que las comparaciones son absurdas si no se tiene una buena relación de medida y ahí hay que ser muy críticos, no es la intención comparar uno con el otro. No puedo empezar a hablar de qué es, cómo el micro utiliza el conversor análogo digital si no entendemos los conceptos claros de qué es un conversor análogo digital. Este tema se debe ver en electrónica digital. Lastimosamente se ve casi al final y el alumno siempre queda así, se ve, y el alumno queda con algunos vacíos o lo ve a manera teórica y nunca logra hacer una simulación y lo que es aún peor, algún montaje. Entonces, para poder entender, vamos echando un poquito atrás y tengamos algo de conocimiento que es el ADC. El ADC es un chip. O vamos a hablar de micro, entonces este chip está dentro del micro, el micro lo tiene incluido. Pero vamos a verlo ahorita afuera. Es un chip que tiene unos voltajes de referencia. O sea, él tiene un voltaje de referencia positivo y un voltaje de referencia negativo, que normalmente es tierra. Y él va a analizar o va a muestrear una señal de entrada. Esa señal de entrada, la idea es que nunca puede ser superior al voltaje de referencia positivo, ni inferior al voltaje de referencia negativo. ¿Qué es lo que hace él? Con esta entrada, y dentro de estos valores o dentro de estos rangos de voltaje le va a dar un código. Ahora, cuando hablamos de código, son números binarios. No es un bit, son varios bits que representan el código. Hay conversores de análogo digital desde 4 bits, hay de 8, 12, 16, 24, 32. Entre más bits tenga, es mejor. Pero como todo digo en la electrónica, siempre hay que mirar el costo-beneficio. Sí, entonces yo me voy a comprar el superconversor de 32 bits. Sí, pero ¿cuánto cuesta? Cuesta 100 veces más de un conversor de pronto de 10 bits que me sirve para el 90% de las aplicaciones que se hacen en electrónica. Entonces siempre hay que saber seleccionar el conversor análogo digital y no irse porque este es mejor. Sí, este es mejor. Sí, es mejor. ¿Quién no quisiera tener un Ferrari en vez de tener un Chevrolet? Cualquiera levantaría la mano y diría, sí, yo me voy por el Ferrari. Porque es mejor, porque es más caro, porque es más rápido. Sí, pero si tú vives en Cartagena, ese Ferrari te va a durar menos que lo que te va a durar el Chevrolet. Igual es la electrónica, igual que la vida, hay que saber sopesar costo y beneficio. Entonces siempre hay que saber seleccionar las cosas acorde a la necesidad. Primero porque te ganas licitaciones más fácil y segundo porque hace un desarrollo más óptimo, reduce costos y de esto se te genera al final a ti en mejores ganancias. Entonces no es buscar siempre la fácil, es a veces la fácil es la solución. O sea, la maravilla de la ecuación es cuando tú con la fácil o haciendo un copy paste o algo que ya tenías solucionas un problema y digamos te la ganaste fácil. Eso sucede. Diga usted que sucede el 5% de las veces, pero sucede. Pero usted tiene que estar preparado por el otro 95 veces que no sucede. Que es cuando usted crea, desarrolla y pone su ingenio. Entonces la idea aquí es, entendamos esto. Listo. Sin tantas chácharas, continuemos. Bien, el conversor análogo digital tiene algo que se llama resolución. Es lo mínimo que puede darle su entrada. Entonces hagamos un ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Él tiene un voltaje de referencia positivo, que normalmente para estos micros vamos a trabajar como 5 voltios, y un voltaje de referencia negativo, que lo vamos a trabajar como 0. Y él tiene un número de bits. En los micros
de 16 bits, los básicos que estamos utilizando acá hasta ahora, en la mayoría, no en todo, de comenzar análogo digital, arranca desde los 10 bits. Entonces, lo que vamos a tratar, tanto sea Arduino, sea PIC, tiene un conversor análogo de 10 bits. O sea que el código que va aquí abajo, 2 a la 10 menos 1, va a ser 1023. Ese es el máximo código que él me va a entregar a ese voltaje de entrada. Entonces, mirando esta tablita, que es lo que resume todo lo que está arriba, es si la entrada, que es análoga, está en 0 voltios, me da 0. Pero si la entrada está en 5, me va a dar 1023. ¿Qué es la resolución? El primer valorcito este que está aquí. ¿Y de dónde sale este valor? De la ecuación esta. Cojo el voltaje de referencia positivo, que es 5, menos el de referencia negativo, que dije que en este caso va a ser 0, sobre el número de bits 2 a la n-1 sobre 1023 me da 4.88. Si la señal subió un poquito a 977, ya marca 2. Si subió a 14, marca 3. Si va por 48 milivoltios, marca 10. Y así sucesivamente, cuando vaya a 5 voltios, él comenzó a dar 1023. Entonces, aunque la señal que entre es análoga, ojo, lo que él me bota es un código. Esto es lo que vamos a leer, un código que en los casos de los microcomputadores a trabajar son de 5 bits. ¿Está claro? Él me va a botar es un código. Si yo tengo el código, tengo que calcular cuál es el valor que está arriba. Y ahí la ecuación sería el valor a que va a ser igual al código multiplicado por 5 dividido entre 1023. Aquí uno se pregunta, ¿y por qué pone 5.0 y por qué pone 1023.0? Los compiladores actuales, para ahorrar memoria y trabajo, porque estos micros son de 8 bits, no son un computador, aunque uno les mete tareas de computador a veces. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo solo pongo 5, en algunos compiladores, al poner solo 5, sucede que él se va por el lado fácil. Él dice, 5, lo tomo como char, lo multiplico por código, porque código es, bueno, ¿qué variable debe ser código? ¿Qué tipo de variable? Va de 0 a 1023, ya no puede ser char, porque char llega hasta 255. Tendría que ser un Sidney INT de 16 bits. Obviamente no se chupa los 16, sino solo 10, y llega hasta 1023, entonces tiene que ser un Sidney INT. No es flotante, no es doble. Entonces el micro, si no le pongo los decimales, hace un cálculo sin decimales por ahorro de memoria. Para forzarlo a que haga los cálculos con decimales, es mejor ponerle .0, hasta tener esa costumbre. Como puede que haga el avance o no, si el compilador está en la máxima capacidad de compilar, en la categoría 4 o 5 de compilación, llámese XC8 o llámese micro C, que quiera, trata de ser tan inteligente que dice, si todo lo que estoy trabajando son enteros, no tengo que trabajar con decimales. Pero si la optimización no está tan puesta, él dice, bueno, listo, trabajo todo con decimales y gasto un poquito más de memoria. Entonces, ya tocaría entrar a configurar el nivel de optimización y ese tipo de cosas que hay que tener muy en cuenta también como ingenieros eso. Bien, aquí hay que tener en cuenta algo. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que usted tiene un voltaje de un sensor de temperatura. El sensor de temperatura le está dando a usted 1 milivoltio por grado centígrado. ¿Listo? Entonces, el sensor le da 1 milivoltio. ¿Cuánto marcaría el código? 0. 2 milivoltios, ¿cuánto marca? 0. 3 milivoltios, 0. 4 milivoltios, 0. Cuando va por 5 milivoltios, ¿cuánto va a marcar? 1 grado. Entonces, ¿qué sucede? Ya tomé 5 medidas casi del sensor y 4 me dieron 0. Solo la última me dio 1. Entonces, cuando yo voy a conectar algo en un ADC, debo garantizar que la sensibilidad de ese sensor o lo que esté conectando sea mucho mayor o se acerque por lo menos bastante a la resolución de mi ADC para poder ir marcando valores coherentes. ¿Está claro? Ahí dice, bueno, ¿y qué hago yo si mi sensor no me marca, me está marcando bajito, 1 milivoltio? Ya yo tengo comprado esto. Hay dos opciones. Compro un conversor análogo externo de más bits y se lo pone al micro. Uy, sí, pero es más plata. Y no solo plata, es diseño, es hardware, es cambio de tarjeta. Otra opción es que, bueno, listo, la señal es baja, la señal de entrada es baja. La amplifico con hardware. ¿Cómo se amplifica con hardware? Con un amplificador operacional. La meto al micro para que ya tenga estos rangos. Y una vez la tengo, la desamplifico, por decirlo así, por la atenúo, que es la palabra correcta. La atenúo por software. ¿Cómo se atenúa por software? Una división, dividido entre el factor que multiplique por hardware. Y tendría el valor exacto. Entonces lo que estaría haciendo es una jugarreta, por decirlo de una manera jocosa. Entonces, eso se puede hacer siempre y cuando yo multiplique
nunca supere el valor del voltaje de referencia positivo, porque si no lo satura. O sea, si mi máxima resolución no lo supera, esto lo puedo hacer. ¿Está claro? La otra cosa que también se puede hacer es, si el sensor que estoy poniendo, al conectarlo, no me está dando, no llega a máximo, o sea, por ejemplo, es un sensor de temperatura y yo voy a medir hasta 80 grados, y cuando estoy a 80 grados el sensor me está dando 2 voltios. Y digo, ¿y para qué le voy a poner un voltaje de referencia de 5 voltios positivos si él nada más llega hasta 2? Yo podría decir, bueno, le bajo el voltaje de referencia a 3 o a 3.3. Así mejoró la resolución y podría leer de pronto una señal más baja. Eso también se puede hacer, eso queda en criterio del ingeniero. Y la otra cosa importante uno dice, bueno, pero normalmente estos micros se alimentan a tierra y positivo, pero hay señales, como las señales alternas, que tienen valores positivos y negativos. No lo podría meter porque el valor negativo va a ser menor que el cero de la tierra. En este caso, ¿con quién se juega? Con el voltaje de referencia negativo. ¿Cómo se juega con eso? De la siguiente manera. Por ejemplo, la señal de entrada viene de menos 2 voltios a 2 voltios. ¿Listo? De menos 2 voltios a 2 voltios. Entonces, el voltaje de referencia negativo se coloca en 2.5. 2.5. Y el positivo en 5, dándole un margen de 2.5 voltios para arriba y 2.5 para abajo. Entonces, cuando la señal entra, ese 2.5 actúa como un offset. La señal realmente se está moviendo. 2.5 sería mi 0. Cuando sea positiva, va a sumarse de 2.5 más los 2 que están entrando, llega a 4.5. Y cuando sea negativa, los 2.5 que tengo se le restan a los menos 2 que entran y me llega a 0.5. Y puedo leer señales negativas. Entonces, el conversor análogo digital va mucho más allá. Me tomé un poco de tiempo en esto, pero quiero que esto quede un poquito claro porque eso es lo que ayuda a un buen diseño electrónico para poder seleccionar lo que quiere hacer, para poder no vararse por algo, o sea, solucionar problemas por hardware, por software, dar una solución y no quedarse simplemente en la matemática o en lo que está escrito. O sea, esto tiene muchas más aplicabilidades. Continuemos un poquito. Miremos este dibujito resume toda esa teoría que vimos anteriormente, que podríamos decir, esa cháchara, pero es una cháchara buena, la teoría que tener los conceptos básicos o esenciales, no ahondar tanto, pero sí tener los conceptos básicos. ¿Qué es lo que hace el conversor análogo digital en teoría? Tiene una señal análoga, como esta que estamos viendo acá. Deje y quito esto para poder mirarlo mejor porque no me deja dar clic. Tengo una señal análoga como la que estamos viendo acá, y lo que va haciendo es que va tomando muestras en diferentes puntos. Esto se llama tiempo de muestreo. Cada cuánto tomo yo una muestra. O en resumen también es la frecuencia de muestreo. Cada cuánto tomo una muestra. Entonces, hay una señal que tiene una frecuencia y yo tengo una frecuencia de la que estoy muestreando. ¿Qué debe ser mayor? ¿La frecuencia de la señal que voy a muestrear o la frecuencia con que yo la muestreo? Debe ser mayor la frecuencia con que yo la muestreo. Si se recuerdan de su clase de sistemas y señales o de digitales también, hay un señor que se llama Nyquist. ¿Qué decía nuestro amigo Nyquist? Se escribía, creo que así, el teorema de Nyquist. Ya una tenga algún lado, ahí. Teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist lo que decía era lo siguiente. Una señal, para poder reconstruirla, yo debería mostrarla mínimo, mi frecuencia de muestreo que mismo que debe ser más rápido, es el doble de la señal original. Hagamos un ejemplo al respecto. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar esto a verde. Vamos a suponer que yo la muestré aquí, en este punto y en este punto. Solo tomé 2 muestras. Vamos a ver que según Nyquist si es cierto o no. Con estas 2 muestras tomadas yo podría deducir o hacer lo siguiente. Yo podría decir lo siguiente. Vamos a pintar la amarilla. Yo podría decir, entonces la señal, esta podría ser así. Pasó por el punto que mostré. Y después de esto se repite. Pero ¿quién me dice a mí que no podría ser así?
Uy, esta roja se va a confundir con la muestra. Una triangular. Entonces, si estamos viendo, podría ser la cuadrada o podría ser la triangular. Entonces, con Nyquist, realmente esa teoría lo que quiere decir es, si yo muestreo mínimo a 2 veces la señal que estoy leyendo, puedo recuperar la frecuencia, porque la frecuencia de la cuadrada, de la triangular, la sinusoidal es la misma. La frecuencia, más no la forma de la señal. Si quisiera recuperar la forma de la señal, tendría que muestrear más veces. O sea, tendría que empezar a muestrear por aquí, también por acá, y tener más muestras seguidas. Pues qué pulso. Muchas muestras, y ahí sí podría tener. Bien, en la realidad, en la práctica, se recomienda muestrear de 4 a 8 veces. Aquí está 5, está 10 veces la muestra, están 5 veces la frecuencia de muestreo. Eso es lo ideal en la práctica. Pero puede decir, bueno, pero ¿por qué entre 4 y 8 o 10 veces? ¿Por qué no muestreo 60 veces? Porque entre más muestreo, lo estoy demostrando que entre más muestree, casi que tengo la señal cero. Webby juega la vida real y la electrónica, que se parecen en casi todo. Entre más muestras tome yo de la señal, hay dos cosas. Una, me demoro más tiempo tomando muestras, retardos. Segundo, necesito más memoria del microcontrolador para guardar esa cantidad de muestras para después procesarlas. Eso es un problema porque los micros son un computador y no tienen tanta memoria. Y tercero, si voy a hacer operaciones, multiplicar, la promedio, factor de potencia, etcétera, etcétera, me voy a demorar mucho más. Entonces hay que tener una medida adecuada, ni mucho, tampoco poco, como 2 veces, como dice la teoría. En la práctica se recomienda de 4 a 10 veces para tener una señal muestreada. Bueno, esta es la clase del conversor análogo digital.